El tema apasionante que vamos a transitar esta tarde en esta primera presentación es la vitamina D, de la salud ósea a la salud general. Todos nosotros vamos a hacer una visión general en principio y luego vamos a ir cubriendo esta agenda, todos estos tópicos. Todos nosotros, cuando pensamos en la vitamina D, de una manera prácticamente intuitiva, instintiva, por nuestra formación, pensamos en una patología, en el raquitismo y la osteomalacia, y más recientemente también en la osteoporosis. La historia perfectamente documentada, aunque empezó antes, empieza en el siglo XVII, en el sudeste de Inglaterra, donde hay una epidemia de alteraciones en la cabeza, en el tórax y el raquis, que todos conocemos y no voy a describir, y el Colegio Médico de Londres crea una comisión para investigar en qué consistía. Esta comisión publica un perfecto tratado en el cual se describe que ha sido objeto después de múltiples tesis doctorales y profundización. Durante todos los siglos que acontecen del XVII a la actualidad, ha sido una auténtica epidemia en la sociedad occidental y está perfectamente documentado. Pero no es hasta hace algo menos de un siglo donde en el descubrimiento de las denominadas vitaminas se conoce el papel que tiene la vitamina D en la curación del raquitismo fundamentalmente. Y contribuye el profesor Elmer McCallum, que estaba investigando ya en vitamina A, había descrito la vitamina B y describe y separa el conocimiento de la vitamina A con relación a la D y por eso la nombra así. Pero en realidad no es una vitamina, él ya había postulado que no, porque no era una amina vital, pero no solamente por eso, realmente no es una vitamina. Se puede adquirir por la dieta, pero nuestro organismo la puede adquirir mediante la irradiación de los rayos ultravioletas procedentes del sol. Por tanto, solamente, y fue así de epidémico porque en las condiciones paupérrimas en las ciudades británicas donde se da la epidemia y en Europa, en todos los lados, no había acceso a la luz solar. En realidad no es una vitamina, es el primer mito que tenemos que desmontar, porque es una sustancia que te hace enfermar si no la ingieres y, por tanto, la vitamina D no es una vitamina. Por tanto, la vamos a seguir llamando vitamina D, no seré yo quien cambie esa denominación, pero en realidad es una provitamina que va a formar la 25-hidroxivitamina D y el 1,25 de hidroxivitamina D o la hormona D. En realidad no tendríamos que hablar de una vitamina, sino de un sistema endocrino, el sistema endocrino de la vitamina D. La vitamina D, como les contaba y conocen perfectamente, se sintetiza por la acción de los rayos ultravioletas procedentes del sol para formar vitamina D. Es necesario que se tome directamente al sol sin cristales intermedios, porque si no, no se va a sintetizar, y que en los meses de invierno, fundamentalmente, a partir de donde nos encontramos y a partir del paralelo 37, que casualmente pasa por Córdoba, pues no tiene la capacidad de conseguir esta síntesis, de ahí esas epidemias que antes describíamos. También se puede adquirir por la dieta, la vitamina D, que es por irradiación de algunas plantas. En el hígado se va a formar la 25-hidroxivitamina D, que está puesto más realzado en esta figura porque es el metabolito más abundante del sistema endocrino de la vitamina D y es el que nos sirve para cuantificar cuál es el estatus corporal de vitamina D. Los sistemas que tenemos para medirlo no discriminan bien entre vitamina D2 y vitamina D3 y a partir de ahora siempre vamos a hablar de vitamina D cuando nos referimos al 25-hidroxivitamina D. En virtud de la situación homeostática del organismo, para el calcio-fósforo se va a formar el 1,25 de hidroxivitamina D, que va a tener una acción fundamental, promover la absorción del calcio y la vitamina D y facilitar la mineralización del osteoide, del tejido recién formado del hueso. La deficiencia en vitamina D, y hacemos un pequeño salto, en las patologías que conocemos, cuando es deficiencia profunda, va a ocurrir una alteración en la mineralización y cuando es insuficiencia va a ser mixto, va a hacer una alteración en la mineralización y mediante el hiperparatiroidismo secundario que se produce para proveer el calcio necesario, una disminución de la cantidad y la calidad del hueso. Pero la deficiencia de vitamina D en su alteración en la mineralización lo que produce es osteomalacia y no osteoporosis. La osteoporosis es una disminución de la cantidad y la calidad del hueso, mientras que la osteomalacia es un hueso mal mineralizado. Y aquí les propongo otro reto, entrar en cuál es la definición de osteoporosis en el diccionario de la Real Academia
de la lengua de España. Cuando vemos la definición, y solamente tiene esta acepción, he entrado recientemente, fragilidad de los huesos, es verdad, producida por una menor cantidad de sus componentes minerales, lo que disminuye su densidad. Literalmente está definiendo la osteomalacia y no la osteoporosis. Hemos quitado un mito, el mito de la vitamina D, que no es una vitamina. Vamos a intentar cambiar conceptualmente para que nuestros conciudadanos conozcan exactamente qué es la osteoporosis y qué es la osteomalacia. En cuanto a la biología de la vitamina D, les he propuesto que no es una vitamina, sino un sistema endocrino. Y, de hecho, los receptores nucleares de la vitamina D están dispuestos universalmente, prácticamente en todos los tejidos del organismo, donde la hormona D, el 1,25, va a ejercer sus funciones biológicas. Y es más, va a tener la capacidad de sintetizar y metabolizar, catabolizar el 1,25 de hidroxivitamina D. De tal manera que funciona como cualquier otra hormona esteroidea, y no solamente el 1,25 va a entrar dentro de la célula, mediante un sistema complejo, y va a realizar diferentes acciones genómicas regulando, estimulando o reprimiendo más de 400 genes en la totalidad de nuestro organismo. Por tanto, no tenemos que pensar más nunca en una vitamina vinculada con el hueso, sino que la vitamina D va a facilitar, mediante su síntesis en multitud de tejidos del producto hormonalmente activo, que es el 1,25, una cantidad de acciones biológicas que están reguladas están regulando la inmunidad, regulando el crecimiento y el desarrollo tisular, modulando la actividad cardiovascular de nuestro organismo, a nivel no solamente del hueso, sino a nivel del músculo, en el complejo músculo-hueso, que ahora está, digamos que muy de moda en las publicaciones, porque ambos están regulando el riesgo de fractura osteoporótica, va a efectuar todas sus acciones. De tal manera que, cuando estamos hablando del hueso, solamente relacionado con la vitamina D, y sigo hablando que la vitamina D solamente a efectos didácticos, la vamos a seguir llamando así por siempre, la parte de arriba del iceberg es lo que corresponde a la vitamina D, y toda la parte de abajo, las 7 octavas partes, corresponde a su actividad en otras acciones biológicas tan importante o más que las que tiene el hueso. De tal manera que el tener un estatus corporal adecuado de vitamina D es muy conveniente para la salud general de nuestro organismo. Este universo de acciones que giran alrededor del sistema endocrino de la vitamina D, pues van desde el sistema cardiovascular, el endocrino, el cutáneo, el cáncer y también, como no, la osteoporosis. ¿Cómo podemos definir el estatus óptimo de vitamina D? Ya lo hemos dicho, hay que medir el metabolito más abundante, que es el 25-hidroxivitamina D. Hay controversia, y una controversia además no demasiado bien fundada, porque no disponemos de los métodos adecuados y con la suficiente especificidad y sensibilidad y reproducibilidad para medir en nuestra práctica clínica, incluso en la investigación, el 25-hidroxivitamina D de una manera adecuada. Pero, no obstante, las recomendaciones que da el Instituto de Medicina lo coloca en una salud, en un punto de umbral de 20 nanogramos mililitro, mientras que la IOF se coloca por encima de 30 nanogramos mililitro. Esta recomendación, y solamente estamos hablando de salud ósea, no estamos hablando del resto de las actividades biológicas sobre las cuales podemos comentar. Esta ha sido avalada, esta recomendación ha sido la más avalada por la Sociedad de Endocrinología y otras múltiples sociedades, como la nuestra, como la SEIOM. Algunos de los miembros de esta mesa participamos en este consenso y postulamos que los niveles adecuados óptimos estaban por encima de los 30 nanogramos mililitro, entendiendo todas las actividades biológicas que modula el sistema endocrino de la vitamina D. Podríamos, por ponernos de acuerdo, ¿cuáles son los niveles que consiguen las personas que se ponen al sol sin protección de una manera fisiológica? Va a estar entre 30 y 70. Esos son los valores que debemos aspirar para todos nuestros pacientes, para todos nuestros conciudadanos del sistema público. Pero, ¿qué ocurre en España? ¿Cuál es la disponibilidad de vitamina D en nuestro país? Bien, pues fíjense ustedes, en un estudio en el que también hemos participado algunos de los que estamos aquí, pues resulta que las 2/3 partes de las mujeres posmenopáusicas que acuden a ser tratadas tienen insuficiencia en vitamina D. Y después del tratamiento, incluso con tratamiento, más del 60% de ellas siguen teniendo deficiencia en vitamina D.
Si el punto de corte lo ponemos en el 20%, es decir, en el rango casi de la osteomalacia, estamos hablando de que el 43% de nuestros pacientes siguen teniendo este riesgo. Esto no es solamente propio de la población española, pasa en todos los países europeos, occidentales, en Estados Unidos, excepto en los países del norte de Europa, donde suplementan su alimentación con vitamina D de una manera reglada. Pasa de una manera sistemática, donde la deficiencia mayor es en los países más septentrionales, más del sur de Europa, Italia, Portugal, Grecia y España. Con el envejecimiento prácticamente se llega al 100% de la población. Podríamos decir que nuestros ancianos necesitan tanto el sol como el afecto, como parafraseando a Víctor Hugo. ¿Cuál es el aporte principal de la vitamina D? Hemos dicho que el sol es la principal fuente de irradiación. Si hubiera algún compañero dermatólogo entre nosotros nos diría, ten cuidado, Manolo, con lo que estás diciendo, porque va a aumentar el riesgo de cánceres de piel. Y es cierto. Lo que pasa es que, bueno, tenemos otros mecanismos, otras vías de sustituirlos. La pigmentación en la piel, los ancianos tienden a evitar el sol, el envejecimiento que se sintetiza menos, y determinadas patologías, o no tanto como la obesidad y la malabsorción, son también una fuente de deficiencia añadida en vitamina D a la que ya tienen nuestros pacientes, podríamos decir, nuestros conciudadanos normales. ¿Cuáles son las fuentes alimentarias de la vitamina D? Pues fundamentalmente los pescados grasos, los pescados que denominamos azules. Pero les voy a decir una cosa. Realmente tendríamos que tener una alimentación extemporánea para conseguir las cantidades que recomendamos hoy en día por encima de las 800 unidades internacionales de vitamina D. Ahí les muestro un poco, simplemente por pasar agua a la pluma, lo que habría que tomar cada día. Prácticamente no es practicable. Tenemos que ir a alimentación suplementada en vitamina D o a administración farmacológica para normalizar los niveles. Pero ¿cuál es la ingesta media sobre esa base? Las encuestas de salud que se han hecho, fundamentalmente en Canarias y en Cataluña, no más de 200 unidades cada día, y en mujeres posmenopáusicas aún menos de 200 unidades internacionales. Eso además contribuye junto con una carga genética especial que hace que no en todos los pacientes que tenemos tengan los mismos niveles, aunque sean sometidos a la misma alimentación y tengan la misma disponibilidad del sol. Por ejemplo, esas son las enzimas, el 7-dehidrocolesterol reductasa, la 25-hidroxilasa hepática, y esas dos en cuanto a formación del 25-hidroxivitamina D, la proteína transportadora de la vitamina D, porque claro, la vitamina D y todos sus metabolitos deben ser transportados por una proteína transportadora, igual que sucede por otra parte con el resto de las hormonas esteroideas en el organismo, son las que van a codificar cuál es el estatus corporal de vitamina D. Bueno, vamos a hablar un poco a vuela pluma de los efectos óseos, porque recordemos que el título se titulaba de los efectos óseos, ya hemos hablado un poco de la osteomalacia, pues también sobre la osteoporosis o sobre el resto del hueso tiene un efecto importante. Y en esto tenemos que tratar el tándem hueso-músculo de una manera absolutamente no divisible. Bueno, sobre el hueso, realmente el conseguir unos niveles aproximadamente entre 30 nanogramos por mililitro, conseguimos una masa ósea adecuada, primero en la etapa más juvenil de nuestra vida y luego en la vejez, donde nos sirve para no perder demasiada masa ósea y ser capaces de absorber el calcio. ¿Pero qué pasa con el músculo? En el músculo pasa exactamente lo mismo. Tenemos receptores para el 1,25 y además es capaz de sintetizar el 1,25 a partir del estatus corporal en vitamina D, del 25-hidroxivitamina D. Lo va a formar y por una acción autocrina-paracrina. Y esto, a partir de ahora, lo vamos aunque no lo dé por sentado explícitamente, va a ocurrir en el resto de los tejidos que les voy a ir relatando. En el músculo, el tratamiento con vitamina D va a conseguir una reducción este es un metaanálisis de distintos estudios que se han hecho, es un POSOC, realmente tiene, cada uno de ellos son POSOC todos, estaban hechos para tratar la osteoporosis y se evalúa cuál es la capacidad de disminuir las fracturas. Bueno, pues había un 22% de fracturas. ¿Cuándo se conseguían los 40 nanogramos mililitro? En la parte de arriba, nanomoles litro. Realmente, si se consigue eso mínimo, se va a conseguir disminuir las fracturas entre un 18 o un 21%. ¿Qué pasa con la prevención de las fracturas, que es el objetivo final? Está bien que consigamos que la musculatura
sea mejor, tenga más resistencia a la marcha. No olvidemos que en las primeras descripciones del raquitismo y la osteomalacia se describía como un andar patojo por la alteración de la musculatura proximal. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Vamos a, disminuyendo las caídas, vamos a disminuir al mismo tiempo las fracturas. Y es necesario que consigamos por lo menos 700, 800 unidades de vitamina D para que los resultados sean más óptimos en cuanto a la reducción de fracturas no vertebrales y de cadera. Siguiendo, es importante considerar que para que la vitamina D trabaje ella sola, sin fármacos osteoactivos, en la prevención del riesgo de fractura, debe administrarse con calcio. En este metaanálisis del grupo de Roger Bullón, de Steve Bunnen, de la Universidad Católica de Lovaina, lo deja claramente de manifiesto. Pero más importante todavía es este estudio, el DIPAR, donde se estudiaron todos los pacientes que antes les he contado en estudios del metaanálisis uno a uno y no de una manera individual. Se conseguía que mediante la administración de vitamina D había una reducción significativa de las fracturas de cadera. Y esa reducción era con muy poca vitamina D, con 10 microgramos si se aportaba calcio. Estamos hablando pues, de unas 40 o algo así, 400 unidades de vitamina D si se aportaba calcio. Bien, todos sabemos que el calcio y la vitamina D está recogido en todas las guías terapéuticas del mundo, incluyendo las guías españolas, en la cual también hemos participado muchos de los que aquí estamos. Y se sabe que cuando efectuamos tratamiento con fármacos osteoactivos antirresortivos, si conseguimos reflexionar a nuestros pacientes con vitamina D, como ha demostrado el grupo de Adami de Italia, pues es capaz de aumentar la densidad mineral ósea. Pero eso, como hemos dicho al principio, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es que nuestros pacientes tengan más densidad mineral ósea, es que se fracturen menos. Pues eso ocurre realmente, que cuando se hace el ajuste, los deficientes en vitamina D versus los reflexionados tenían más riesgo los deficientes en vitamina D que los reflexionados tratados con fármacos osteoactivos para evitar las fracturas osteoporóticas. Esto ha sido demostrado por dos grupos españoles en dos revistas distintas, ambas de amplio prestigio, el Journal of Mineral Research y Bonn, donde se demuestra que en los dos puntos de corte, tanto de 20 en el de abajo como el de 30 nanogramos mililitro, si no se consigue que nuestros pacientes estén por encima, va a haber una respuesta inadecuada a los fármacos. Por tanto, es un objetivo inaplazable de la salud pública que nuestros pacientes tratados por la osteoporosis tengan unos niveles adecuados de vitamina D. No es una frivolidad. Vamos a la otra parte. No solamente la vitamina D es importante para el hueso, sino tiene multitud de efectos extraóseos y que tiene un potencial adicional para la salud pública que nuestros pacientes, nuestros conciudadanos, tengan unos niveles adecuados de vitamina D. La vitamina D, como ven ustedes en este gráfico, el 25-hidroxivitamina D va a ser capaz de entrar en multitud de células y por una acción de la dotación enzimática 1-alfa-hidroxilasa, y en este caso no mediada por la acción de la hormona paratiroidea, va a ser capaz de estimular la formación de 1,25. De tal manera que es crítico que tengamos unos niveles adecuados para estas respuestas biológicas. Y estamos hablando de la inmunidad, sea la innata o la adquirida, del cáncer, de la psoriasis, de la hipertensión, de la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, de la esclerosis múltiple, también entre las autoinmunes. Y tengo que hacer solamente contar la alineación de lo que les estoy proponiendo, porque el tiempo es poco. Con relación a las acciones inmunomoduladoras, en cuanto a la respuesta antimicrobiana, tiene una acción fundamental, aumentando la quimiotasis, la fagocitosis y lo que es apasionante. Cuando hay una cantidad adecuada de 25-hidroxivitamina D, el organismo responde, y cuando digo adecuada digo por encima de 20 nanogramos mínimo, 20 nanogramos mililitros de vitamina D. Ahora lo veremos. Se fabrica un péptido de 37 aminoácidos que se llama catelicidina, que es bacteriostático y bactericida. Y realmente eso es lo que ha vinculado históricamente, si ustedes recuerdan, un poquito de historia nunca viene mal, y mucho menos en un ámbito como este, se asimila a aquellos tratamientos en las residencias antituberculosas de la sierra, ese libro de la montaña mágica de Thomas Mann,
precioso que lo describe perfectamente y es apasionante. La base de ese tratamiento, no lo sabían, era que esos pacientes tuvieran la capacidad adecuada de tener vitamina D. Pero por otra parte, y al otro hilo, también va a ser capaz de regular la inmunidad adquirida, de tal manera que va a cambiar el perfil, regulando la proliferación de las TH1, disminuyendo la proliferación de la interleuquina 1, interleuquina 12, interferón gamma, cambiando de TH1 a TH2, que es más protector para todas las enfermedades autoinmunes. Y entre ellas, y yo soy endocrino, les tengo que contar el de la diabetes. El de la diabetes va a regular todos los mecanismos vinculados con el desarrollo de la enfermedad, va a aumentar la secreción de las células beta pancreáticas y con relación a la diabetes tipo 2 va a disminuir la resistencia insulínica y la tolerancia a la glucosa. Realmente apasionante. Hay un estudio epidemiológico del grupo danés de Ipponen en Lancet, que se publicó en el del 2001, donde se describía que los niños que habían tenido raquitismo en su infancia, cuando llegaban a partir de los 20-25 años, multiplicaban por 3 el riesgo de padecer la diabetes tipo 1. Esto llevó al grupo del profesor Roger Bullón a hacer un modelo absolutamente semejante en ratones para demostrarlo. Yo participé en este estudio y lo que se demostraba eran ratones del modelo NOT que espontáneamente desarrollaban la enfermedad. Entonces se les mantenía en insuficiencia en vitamina D a toda la camada y luego cuando nacían estaban ausentes de la luz. Pues bien, los que eran deficientes en vitamina D desarrollaban la diabetes mucho antes, tanto los machos como las hembras, donde la frecuencia de aparición de la enfermedad era mayor en machos que en hembras, y en hembras que en machos, perdón, pero en todos disminuía de una manera significativa cuando tenían una adecuada disponibilidad de vitamina D. Bien, esto es lo que les contaba antes de la catelicidina con relación a su acción inmunomoduladora. Nosotros hemos trabajado en alguno de estos datos. Hemos visto que pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital con niveles por debajo de 10 nanogramos mililitro, cuando les tratamos con la cantidad adecuada de vitamina D, con dosis que en unos pocos días les llevamos a la normalidad, a 40, 50 nanogramos mililitro, es capaz de recuperar la normalidad de la catelicidina. Esto que decimos en pacientes de la UCI, lo podemos decir para pacientes hospitalizados de larga duración y para todos nuestros ciudadanos. Es un cara cruz que esta respuesta biológica la podamos tener o no. También, con relación al cáncer, la acción sobre el receptor, la estimulación del receptor de la vitamina D va a producir un fenómeno sobre la inhibición del crecimiento, la apoptosis celular, la muerte celular no programada, la diferenciación celular y la antiinflamación. En un modelo que, si realmente fuera un fármaco biológico, lo podríamos estar explicando. Todos los mecanismos vinculados con el cáncer de inflamación, invasión, proliferación, metástasis, apoptosis y angiogénesis están relacionados directamente con la acción del 1,25 hidroxivitamina D. Y esto se consigue si tenemos unos niveles adecuados de 25 hidroxivitamina D o incluso si tenemos unos niveles adecuados de 1,25. Bien, realmente aquí, en estos efectos, no pasa lo mismo que con el hueso. En estos efectos que relacionan a la vitamina D o al sistema endocrino de la vitamina D con el cáncer son estudios de asociación. Tenemos muy poquitos estudios de intervención. En todos ellos tenemos una adecuada plausibilidad biológica, somos capaces de explicarlo, pero no tenemos grandes estudios de intervención. Este es un metaanálisis de estudios de asociación donde conseguir niveles por encima de 30 nanogramos mililitro disminuye el riesgo de padecer de cáncer de colon. Recientemente ha sido muy publicitado porque han participado varios grupos españoles, entre ellos el del profesor Alberto Muñoz del CSIF, donde se demuestra que existe una gran asociación inversa entre niveles de 25 hidroxivitamina D antes del diagnóstico y el riesgo de cáncer colorectal en poblaciones españolas. Con relación al riesgo de psoriasis, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria y con alteración de la inmunidad, donde el 1,25 es capaz de disminuir tanto la proliferación celular
como el desarrollo de la enfermedad. Podemos comprar análogos de la vitamina D en la farmacia de la esquina cuando salgamos que demuestran esta eficacia y se está investigando sobre ello. Con relación al sistema cardiovascular, tiene efectos, permítanme que vaya a esta velocidad, pero no soy capaz de compartir con ustedes la playa de información que tenemos si voy más despacio. Efectos sobre miocardio, sobre vasos y factores de riesgo cardiovascular. Pasa exactamente lo mismo que les contaba antes, tenemos pocos estudios de intervención. En cuanto a estudios de asociación, en pacientes con hipertensión arterial, los primeros eventos cardiovasculares van a aparecer mucho antes en pacientes con franca deficiencia de vitamina D, por debajo de 15 nanogramos mililitro. Pasa lo mismo en pacientes varones donde la deficiencia de vitamina D va a aumentar el riesgo de padecer infarto agudo del miocardio de una manera significativa, casi multiplicando el riesgo por 2 veces. Con relación a la diabetes tipo 2, ya les mostraba antes esto, simplemente pasar a ello. Hay estudios donde niveles adecuados por encima de 30-40 nanogramos mililitros son exactamente iguales de eficaz para aumentar la sensibilidad de la insulina que la metformina. Por tanto, sabemos que un estatus deficiente en vitamina D nos va a colocar en una situación de aumento del riesgo de nuestra mortalidad, y cuando seamos capaces de normalizar mediante un estatus suficiente de vitamina D, vamos a conseguir una mejoría clínica. De tal manera que incluso se ha visto en estos estudios donde se asocia esa vitamina D y se veía el riesgo de muerte disminuía en este estudio un 13%, que hablando de riesgo de muerte es bastante hablar. Por tanto, como yo le oía decir a mi madre de pequeño, y reza en este refrán castellano popular de toda la vida, donde entra el sol no entra el médico, y tenemos un racionale adecuado para explicarlo. Muchas gracias por su atención y quedo para sus preguntas si las tienen.